Muchas bendiciones para todos en este hermoso día del Señor, domingo. El día de ayer, aquí en el Perú, hemos celebrado a Santa Rosa de Lima, patrona de América y de Filipinas, conocida en la Iglesia Universal su fiesta el día 23 de agosto, como podemos ver en la liturgia cuando hacemos nuestras oraciones. Acá en el Perú, ese día se considera un día de guardar. Se celebran las Eucaristías como si fuera domingo. ¿Y por qué? Porque, bueno, es nuestra primera santa de América. Y nosotros, el Perú, pues hemos sido virreinato de España, porque hubo una conquista, bueno, y luego éramos el virreinato. Otros hablan de que hubo colonización y hay muchas discrepancias al respecto, pero éramos el virreinato de España, el Perú, y que era muy extenso. Bueno, tenemos a nosotros a Rosa de Santa María, como se le conoce en el santoral, ¿no? Ella es una santa de Lima que nace en el año 1586 y pasa a la gloria de Dios en 31 años después, en la noche entre el 23 y el 24 de agosto de 1617. La iglesia celebra su fiesta como santa el 23 o el 24, el 23 en realidad, pero porque el 24 es la fiesta de San Bartolomé. Y entonces el Papa que la beatifica y la canoniza, el Papa Clemente IX, decidió darle esta fecha, y también la tradición del pueblo peruano, porque bueno, sus funerales también fueron bastante largos y hubieron muchas manifestaciones de amor y fervor hacia la santa limeña. Todo esto ocurre pues en el estamos hablando del siglo XVI, ¿no es cierto? Finales del XVI, principio del XVII. Y es una época un poco lejana al siglo que estamos y sin embargo seguimos celebrándola. Y más o menos en este pequeño videíto que he hecho con mucho cariño, también como es mi estilo, lo que anhelo es, bueno, no puedo abarcar todo sobre su vida como me encantaría porque soy una devota que la quiere muchísimo desde muy pequeña. Lo que voy a hacer es compartirles algunos elementos de mi relación con ella, pero claro, resaltando a ella, ¿no? En realidad. Y lo comparto conmigo porque, bueno, desde mi devoción hacia ella, mi veneración, ¿no? Porque nosotros a los santos le debemos veneración. A la Santísima Virgen el culto es suma veneración y a Dios es adoración. Son las expresiones de nuestro amor hacia ellos. Algunas personas, sobre todo nuestros hermanos separados, hablan de que, o también dentro de la Iglesia Católica, a veces la gente dice, bueno, yo y Jesús, a veces hasta descartan a la Virgen, dice, sí, sé que la Virgen es la Madre de Dios, pero ahí no más, y los santos, bueno, sí, pero no. Y bueno, gracias a Dios el Papa Francisco nos escribió más que escribir, en realidad nos comunicó un mensaje muy bonito sobre los santos de al lado, cuando celebramos el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos.
pero los que son todos los santos que no necesariamente han sido canonizados, pero que han llevado una vida santa y han estado a la puerta del lado de nuestro y nos han edificado en nuestra fe y en nuestro amor a Dios. Y son como nuestros amigos, no son como, son nuestros amigos. En esta vida necesitamos de la amistad, ¿verdad? La amistad es un regalo de Dios muy hermoso y nosotros nos debemos afanar en cultivarla, pero a veces pensamos en la amistad como la amistad humana, que con las personas que compartimos la vida, lo cual es cierto y más cercanas a nosotros. Y algunas personas dicen yo elijo a mis amigos, otros dicen bueno yo no elegí pero me eligieron y bueno correspondí a esa elección con mi amistad, en fin, pero aquí yo les quiero animar a muchas cosas para que vayamos creciendo juntos espiritualmente y aprovechando todos los recursos de la iglesia que nos regala, porque la iglesia es el pueblo de Dios completo, todos los seres humanos que somos hijos de Dios, por quienes Jesús dio su vida, seamos creyentes o algunos no creyentes, porque Dios da su vida por los que creen y no creen en Él, porque Él siempre cree en nosotros. Entonces la iglesia es el pueblo de Dios, es el mismo mundo en el que vivimos, pero con digamos, con la esencia trascendente de nuestra vida, de que somos criaturas de un Dios que es creador y a la vez es nuestro Padre, o sea, hay una relación amorosa con nosotros y providente, hermosa, como nos vino a enseñar Jesucristo nuestro Redentor, su divino Hijo que se encarnó en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, de quien hablamos mucho. Bueno, yo quiero animarlos a tener como amiga a Santa Rosa de Lima, patrona de América, de Filipinas y conocida en muchas partes del mundo por su vida tan hermosa. Y les voy a tocar algunos puntitos, les voy a mencionar también algunos autores para que no son todos los únicos que pueden mirar, ¿no? Pueden revisar muchos otros también si así lo desean. Poco a poco, porque uno te lleva a otro te lleva a otro y así. Cuando queremos aprender y conocer más sobre la vida de alguien, la historia, su legado, generalmente hay muchas fuentes, porque aunque nuestra vida es limitada, nuestra vida humana es limitada, tiene tantos matices que no, desde diferentes perspectivas y en las relaciones que entablamos con las personas, las acciones que realizamos en esta vida varían, ¿no? Y las experiencias que tenemos también. Y las experiencias que nuestros semejantes tienen con nosotros también. Y en el caso de los santos, perdón, a la vida que aspiramos todos nosotros, también hay una diversidad de matices porque son personas que se han destacado por una relación íntima con Dios, en la cual han llegado a su estatura máxima de ser humano, que reflejan toda la bondad de Dios, su amor y su fuerza transformadora a través de la gracia, es decir, de la presencia fiel y constante de Dios que camina con nosotros en nuestra historia. Bueno, yo les voy a compartir entonces algo como conocí a Santa Rosita, sobre el pozo, sobre las cartitas, los milagros, porque es Rosa de Santa María, su vida espiritual y sus etapas, y su vida escondida en Dios y el misterio de cómo haciendo así, todo por la aclaman, ¿no?
y le rendimos honor al punto de que toda una nación, que no somos una nación perfecta, ya ustedes saben, ahora con la globalización los conocemos, todos nuestros pecados son públicos ya, nuestras faltas, sin embargo, la tenemos como nuestra patrona y todavía se declara un día feriado para ella, y en nuestro caso, patrona de las enfermeras y de la policía, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver Santa Rosa con esto? Pero así es pues cuando Dios obra en nuestras vidas. Y bueno, su compromiso con la doctrina social de la Iglesia y algunos toquecillos por ahí de sus quehaceres domésticos. Y también mencionaré algunos autores muy significativos que a través de ellos podemos conocer muchas cosas más de Santa Rosita, y también ellos nos derivarán a su vez a otros y así podemos aprender más de su vida. Bueno, yo a Santa Rosita, y como les pongo algunas imágenes que pueden ver, la conocí porque de muy niña me pusieron en un colegio que se llamaba Santa Rosa y era de las hermanas dominicas de la Inmaculada. Pero la parroquia a la que pertenecía también se llamaba Santa Rosa y era de los padres de Mérinon. Debería haber ido a esa escuela de los padres de Mérinon, pero que estaba en la esquina de mi casa, pero siempre hay cosas que pasan con esto de las rifas y qué sé yo. Recuerdo de pequeña hubo un altercado de mi papá con el párroco de esa parroquia. Sin embargo, 16 años después, entré a esa parroquia a servir como catequista y de ahí el Señor me llamó como misionera laica y bueno, y siguió mi historia de aventura con Jesús. Pero, y lo cual para mi papá fue muy difícil, ¿no? Porque era una parroquia a la cual asistía a misa los domingos con ellos. Mi papá con las justas por haber hecho la primera comunión lo hacía, pero él se iba a otras iglesias en el centro de Lima porque no quería ir ahí, porque tenía un resentimiento al cual pidió perdón, pero luego se mantenía distante y no me puso en ese colegio. Entonces fui educada por las dominicas toda mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, y eso marcó mi vida. Allí yo la conocí y la amé. La amé como niña pequeña, encontraba, y bueno, las hermanas nunca nos contaban. Ahora hoy en día cuando se habla de un santo, de Jesús, hay gente que dice, por ejemplo, ay no, que no hay que enseñarle al niño la cruz con Jesús en la cruz, porque es muy horrible, sino sin Jesús, solo la cruz y decirle que bueno, no, no sé, la gente se hace bolas, pero yo recuerdo que era una niña normal, común y corriente. En el colegio y en mi casa me hablaron de Jesús. Mi mamá nos llevaba a la parroquia cuando había Semana Santa. Yo veía a Jesús que cubrían con unas mantas moradas, luego descubrían la cruz, veíamos películas, yo lloraba. Mi mamá nos contaba, pero no de susto, sino de amor, de compasión y de cariño, y como querer salvar a Jesús en vez de que Él me salve a mí. Pero mi mamá siempre nos decía que Jesús esos días estaba triste, pero él ya había vencido a la muerte. No entendía yo mucho, pero decía, pero sí, en estos días está solo y necesita consuelo. Y la mejor manera de consolarlo, cuando ustedes lloran, él no se alegra porque están llorando, sino porque lo quiere. Entonces, cuando se acuesten, le van a decir cuánto lo quieren y le van a dar besito en la crucecita que teníamos en la habitación. Y así, cuando él al momento de la adoración de la cruz lo besábamos con mucha devoción y cariño y le decía, y verdad, a la hora de ir a dormir eso era lo que le decíamos, te quiero, no estás solo, Jesús cuenta conmigo. Yo recuerdo eso de pequeña, entonces cuando conocí a Santa Rosita y supe de las cosas, de las penitencias que hacía, del amor a Jesús, a mí, bueno, yo la veía como vi su película, las hermanas nos daban trocitos como cuentecitos, historietas, nos hablaban de Santa Rosita, de la corona de espinas que portaba,
de la cadenita que se puso como un silicio, no nos daban mayor explicación, pero que era que para como una mortificación y que había arrojado la llave al pozo de la casa para que nadie lo saque, que después le habían curado porque esa correa le había hecho heridas en su cuerpo, pero que ella quería, esa coronita se la puso porque, bueno, querían casarla con alguien que tenía dinero porque en su casa estaban pasando apuros económicos y era el estilo de la vida de entonces, pero ella desde muy pequeñita tenía una relación con Jesús, la cual no creo que es imposible, aunque muchas personas dicen que es imposible que un niño se relacione con Dios, eso no puede ser porque es el Señor el que nos ha formado en el vientre de nuestra madre, como nos lo dice en el profeta Isaías, ¿no? Nos ha bordado. Él es el dador de vida, de Él venimos, ¿no? Y a Él volvemos y retornamos. Por lo tanto, le pertenecemos. Entonces, en nuestro interior, en toda nuestra alma, espíritu, mente, corazón, está la huella de Dios en nosotros y de su amor. Por lo tanto, a los niños nos es muy fácil no explicar, porque no somos teólogos ni doctos, ni tampoco podemos escribir grandes cosas cuando uno es pequeño, pero nos es muy fácil reconocer a Dios en nuestra vida sin tanta cosa. No por gusto Jesús dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y que felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así era Santa Rosita, una niña que también conoció a Jesús de parte de su familia, de sus padres, de la vida religiosa que había en ese entonces, y le tomó cariño y lo tomó en serio y lo escuchaba, lo buscaba. En esa época era difícil para las mujeres leer, escribir y todo esto, y Santa Rosa no se había destacado en eso. Sin embargo, ella tiene escritos, cartas, poemas, canciones que sacaba del folclore romántico de la época y se las dedicaba a Jesús desde muy pequeña. Y Jesús estaba contenta con su dulzura, con la ternura que ella le expresaba y con la inocencia que guardó en su corazón como el jardín. Ella era la rosa hermosa porque era una niña muy bella, pero lo más bello que ella tenía era su precioso corazón en el cual ella había decidido estar con Jesús y se le manifestaba y se le aparecía como un niñito. Y luego a ella se le llama Rosa de Santa María. ¿Y por qué? Porque, bueno, ella visitaba, cuando era ya mayorcita, más grandecita, los templos de alrededor, como de San Francisco y de los padres dominicos, y tenían una capillita que ahora es una basílica a Nuestra Señora del Rosario en Lima, y pertenece a los padres dominicos, y había una imagen de la Virgen en la capillita a la cual ella le tenía mucha devoción. Ella tenía buenas relaciones con sus hermanos y sus padres, pero no tanto con su mamá, porque su mamá era un poco severa para ella y bueno, tenía una manera de pensar muy distinta a su hijita Rosa. Entonces, eh, la veía pues como algo, como toda madre ve a su hija, pero no le conocía su alma. Poco a poco le fue conociendo, lo más que nada, sí la conocía su alma como su hija, pero no conocía las gracias y las mercedes que Jesús, como ella dice y escribe en sus cartitas y en sus poemas, que Jesús le concedía y le regalaba de las manos de la Virgen María. Esas cosas no conocía. Y Rosa expresaba sus deseos, pero a su mamá no le agradaban sus deseos, ni que se ponga una coronita de espina debajo en su cabello, debajo de su mantita, o que use esto. Claro, obviamente toda madre se preocupa, y tampoco le gustaban los ayunos que ella hacía. Había conocido también a Santa Catalina de Siena, a quien decidió, ahí también podemos conocer a Santa Catalina, es otra propuesta, que tenerla a ella como amiga.
y la nombró su patrona, así como yo nombré patrona a Santa Rosa. Y muchos años después mi mamá, a mí personalmente, me regaló un libro de Santa Catalina, que es sobre los diálogos que ella tenía con Jesús, y entendí un poco más la espiritualidad de Santa Rosita, a quien siempre quise desde pequeña. Les voy a contar algo chiquitito. Recuerdo que en la parroquia, en la parte de atrás, los padres de merinos norteamericanos muy prácticos habían construido una mini capilla de 3 o 4 banquitas, y había como granito, como un mosaico de Santa Rosa. Y recuerdo que ese lado tenía 2 puertitas. Cuando la iglesia estaba cerrada, cualquier persona podía entrar por ahí. Y cuando estaba abierta, los niños nos sentábamos ahí con los papás y estábamos muy inquietos para no distraer a los demás. Y recuerdo que para un lado estaba la casa, o sea, nosotros veníamos de la casa y entrábamos por esa puertita. Y mi mamá, cuando iba al mercado, siempre se paraba conmigo y le rezaba a Santa Rosita, y luego salía por la otra puertita que daba para el mercado. Una daba para la casa y el otro era el camino hacia el mercado. Y recuerdo que me gustaba contemplarla y ver cómo le miraba. Nada, un niño intuye que es algo hermoso y solo la contemplaba sin saber que estaba contemplando, ¿no? Pero recuerdo que una vez le pregunté, ¿no?, qué cosa estaba haciendo, que estaba rezando, qué le decía. Y mi mamá me dijo, yo todavía no iba al colegio, le estoy pidiendo por tu hermano para que sea sacerdote, como los padrecitos de la iglesia. Y yo le digo, sí, y yo, ¿por qué no mejor? Y mi mamá dijo, no, eso es para los niños, y tú no, tú eres muy chiquita y no estoy pidiendo para ti eso. Y yo me acuerdo que me quedé triste, así como, ¿por qué no? Aunque no entendía nada de qué es como, o sea, veía al padre que mi hermano sea como él, pero no comprendía, pues a una edad chiquita todavía no iba al colegio. Pero recuerdo que quería lo que mi mamá le había pedido. Y pasó un tiempo y a veces cuando salíamos, mi mamá se encontraba con sus amigas que también iban a comprar por el otro lado, cruzando. Entonces yo me acuerdo que una vez dije, estaba piensa y piensa cómo yo también le podía hablar sin que mi mamá se dé cuenta. Y dije, cuando mi mamá se pare y baje para hablar con sus amigas, yo me voy a regresar un ratito y mientras ella está distraída le voy a pedir a Santa Rosa lo que ella no quiere pedir para mí. Eso recuerdo muy claro. Y mi mamá justo, yo estaba muy atenta para que vean cómo los niños somos, ¿no? Si uno recuerda, sí, estamos tan cerca de Dios y nunca hay que alejar. Por eso Jesús en el Evangelio dice, no dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, dice, porque si se lo impides de grande ya nunca van a haber tenido esa experiencia, se la perdieron y su camino va a ser más difícil y eso no está bien. Tenemos que mantenerlos unidos, a los niños, a todos nosotros, porque de Dios hemos venido. Bueno, llegó el día en que mi mamá pasó y era la oportunidad y se puso a hablar con su amiga. Cuando yo la vi bien entretenida, me solté de su mano y me fui a rezarle a la imagen de Santa Rosita que estaba en la capillita esta pequeña. Y entonces le dije, lo que mi mamá ha pedido para mi hermano, te lo pido para mí. Y yo recuerdo de pequeña que sentí un calorcito y sentí que ella me escuchó. Y bueno, con el tiempo, yo no soy sacerdote, pero algo similar. Entonces, sucedió y yo desde entonces, no sé, esa amistad que te tenía por lo del colegio creció. Eso es un milagro, creo yo, pero no soy la única que puede contar milagros. Es por eso que existe un pozo ahí que lo estoy colocando en el santuario Basílica de Santa Rosa, donde la gente deposita sus cartas. Yo, desde que fuimos al colegio, depositábamos, las llevaban en el bus. Toda mi vida lo he hecho hasta el día de hoy. No siempre coincido con la fecha de su fiesta porque se llena el santuario. Nuestro país tiene N dificultades. Las personas, hay gente que hace cosas muy feas y hay cosas muy malas que pasan. Sin embargo, este milagro de visitar a Santa Rosa todos los años, de
de entregarle una cartita, de pedirle todo lo que no se puede lograr, como la salud, la sabiduría, las necesidades, los problemas, la gente no cesa de hacerlo y de volver a agradecerle en su fiesta y de hacerle su novena. Eso es el milagro más grande de que tantos siglos han pasado, tanta gente puede criticar como la mamá de Santa Rosita estos sacrificios que Santa Rosita hacía con ayunos, con el cilicio o con la corona de espinas, como si le gustara el sufrimiento, pero no, porque Santa Rosa era una mujer sana. En su vida, los historiadores nos cuentan, historiadores serios como Rubén Vargas Ugarte, como José Antonio del Busto, y actualmente hace poquito tenemos a una dama que, a ver si me acuerdo, que también se llama Rosa Carrasco, si no me equivoco. Sí, vamos a ver aquí. Sí, sí, Rosa Sonia Carrasco Ligarda. Ha habido todo una como estudios sobre Santa Rosa que no se terminan de hacer. Y ese es el milagro más grande porque las personas que han hecho estos estudios han comenzado de una manera muy objetiva, histórica, con las bases que tenían y en el intermedio, todas de alguna manera u otra comentan que se han topado con ella como persona y cómo las ha guiado o los ha guiado para la gloria de Dios, porque la santidad de la vida no depende de nosotros, es el Espíritu Santo quien nos santifica. Nosotros lo único que hacemos es cooperar. Y en Rosa de Santa María cooperó con su vida ascética y mística, como esas etapas que Santa Teresa de Ávila, que la precedió, ¿no? Porque Rosa de Lima nace aproximadamente 4 años después de la muerte de Teresa de Ávila, y bueno, había todo una cantidad de años después que más de 30 casi creo, que la canonizan a Teresa de Ávila, y bueno, no había forma que se vinculen, pero la cosa es que ella en sus escritos, dibujos, cartitas, es como una autodidacta, Rosita, ¿no? En su relación con Jesús va desarrollando todas las etapas del crecimiento de la vida espiritual que la doctora de la iglesia, porque Rosa no llegó a hacer eso porque no tenía esos fundamentos teológicos y como les digo, ella fue autodidacta. Entonces solita, por el amor a Jesús, fue descubriendo cómo entrar en comunión con Él para siempre. Y las etapas serían de la oración, la, la vida de, digamos, la vida ascética que vendría a ser la parte de purificación o penitencia, y la mística. Y la vida de purgativa, vamos a decir, de purificación, a todos los seres humanos nos toca porque tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, que ninguno de nosotros estamos exentos, pero no vividos de cualquier manera, ¿no? Porque no somos pollos o vaquitas, sino somos seres humanos que tenemos un alma y un espíritu. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que vivir como seres humanos se puede aprovechar para la gloria de Dios, para crecer en las virtudes, vendría a ser, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la enfermedad es para el crecimiento en las virtudes y para luego llegar a la comunión con Dios, en una vida íntima con Él, en ser uno solo con Él como hemos venido a este mundo, que es la mística, que se da por la fe, la esperanza y la caridad, y la vida ascética de penitente o purificadora, purgativa, se da a través de las virtudes cardinales, ¿no es cierto? La prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, en el orden de la gracia, todo, ¿no? La gracia de Dios que nos anima y luego ya Él nos regala ese don, ¿no? Ese proceso de vida de oración a través de su aplicación a las Sagradas Escrituras, que ella también aprende a leer y todo esto, y a meditar y a reflexionar. Ella las grafica en sus cartitas, en dibujos, en sus poemas, y se autoenseña, ¿no? Rosita también tocaba la vihuela, que era una especie de guitarra muy bonita,
componía canciones y las cantaba para alabar a Dios y también para alegrar a los enfermos. Ella llevó una vida pública, quería ser pública pero escondida en Dios. Y sin embargo, miren cómo la clamamos hasta el día de hoy, ¿no? No es que estaba por todos lados, estaba donde Dios la enviaba. Y por eso tenía conciencia de la realidad del país, de las pestes que había. Convirtió, digamos, su casa, primero su habitación, una partecita, con muchas dificultades con su mamá hasta que ella lo aprobó, así un poco refunfuñona, pero en diálogo con ella poco a poco. Para los enfermos, era como un hogar, como un albergue, un espacio donde ella las llenaba de ternura y de amor, porque obviamente la única manera de ser recíprocos en el amor de Dios es a través de nuestros semejantes y particularmente de los que están sufriendo, como son los enfermos o los pobres. Y en este caso que se les llamaba también a los indígenas, pero que nosotros sabemos serían los aborígenes, porque indígenas son las indias, que se pensó que cuando Cristóbal Colón llegó y todo esto, éramos las indias, ¿no?, que estaban buscando. Pero no, seríamos los aborígenes del Perú, no netamente peruanos. Ella los acogía a todos y se interesaba por su vida, y Dios la usaba como instrumento porque se disponía para ello. En todo cooperó con la gracia de Dios y con el amor. Y en sus experiencias de oración, intimidad con Él, tenía, una huertita que cultivaba rosas. También ella, cuando sus padres estaban en mala situación económica, bordaba en el museo que han abierto en los dominicos, pero también en la casa donde ella vivió, que está en la avenida Tacna, que es la Basílica de Santa Rosa. Se puede ver ahí los bordados que ella hacía, hasta con hilos de plata y de oro, las vestimentas sagradas, los ornamentos y todos los paños sagrados para las celebraciones eucarísticas. Y también bordaba todo otro tipo de trabajos que le encomendaban las damas de la sociedad limeña, y con eso tenía para sustentar a su familia, como con el cultivo de sus rosas, su limón, su naranjo, donde también tuvo una experiencia de, que el espíritu del mal se le aparecía para tentarla, todo, hasta que ella comprendió que el espíritu del mal ha sido vencido por Jesucristo en la cruz, con su muerte y también su resurrección. Y ahora nos tienta, pero ella decía, es como un perro, como otros santos también lo han graficado, pero que es bravo, pero que está atado, no nos puede dañar, porque Cristo ya nos ha redimido y nosotros lo único que tenemos es cerrar la puerta a todas esas tentaciones y abrir la puerta de par en par a la gracia de Dios y cooperar con ella y hacer todo lo que corresponde a nuestro entendimiento para crecer en su amor. Entonces, Rosita atendía a todos y por eso se hizo conocida, pero también tenía sus confesores que también narran sobre ella muchas cosas, y ellos, sus confesores, como los historiadores, como cuando cuentan de su vida, nos muestran que también hubo una etapa en que, se hizo conocida, como que estaba avanzando, pero también algunos tenían dudas. Entonces fue sometida a varios interrogatorios, confesiones, y para poder explicar lo que ellos le preguntaban y le decían sobre la autenticidad de su vida, ella tuvo que graficar, escribir, y ahí eso fue una gran ayuda, que hasta el día de hoy podemos acudir a estos escritos, a estos poemas, a estos gráficos, y comprender ya a la luz de los teólogos y doctores de la Iglesia que realmente se comprobó su camino espiritual era auténtico, sincero, y era un camino donde ella había abierto
totalmente su corazón a Dios y Dios había intervenido al punto de que llegaron a un matrimonio espiritual que viene a ser el esposo de Jesús y la esposa somos nosotros, la iglesia, nuestro espíritu, nuestra alma y persona individual, cada uno de nosotros. Y a ella por eso en el santoral se le llama Virgen prudente y bendita, como Jesús nos contó las vírgenes prudentes y las imprudentes, las prudentes que tenían aceite y estaban listos para la boda y las imprudentes, ¿no? Que pues se durmieron, no se aletargaron. Entonces su vida fue una vida de oración, una vida de alegría y una vida de servicio. Ninguna persona que está desquiciada o enferma de la mente se puede servir ni puede estar contenta y no sabe cómo ser, pero no quiere decir que no se pueda relacionar con Dios porque Dios es tan bueno en su misericordia que a todos sus hijos les regala su gracia, pero no estaría tan contenta porque las personas que tienen enfermedades mentales sufren muchas penas y tristezas, ¿no? Y a veces no pueden ayudar, pero a veces sí, porque también se dice, ¿no? Que hay un refrán que dice los niños, los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es cierto, y acá cerca de la casa donde vivo hay una señora que sufre enfermedades mentales, pero es tan simpática y un día me besó mis manos todo y me vio que estaba hablando con un sereno porque pasaban los scooters, las bicicletas, todo y le decía porque ellos estaban como pintaditos y el señor menos mal me escuchó, pero la señora se acerca y me abraza y me dice, somos dos locas, tú y yo, porque yo también digo lo mismo, me acompañó todo el camino y en el camino, en su media lengua, en sus cambios de historia de un lado para otro, me dijo y me lo repitió muchas veces, tú y yo somos hijas de Dios, tú y yo somos hermanas. Nunca me voy a olvidar de eso. Y obviamente otras cosas decía fuera del lugar y bueno, hizo sus necesidades por allí, luego me siguió acompañando, luego me besó las manos y yo me quedé así, no le di un abrazo, pero después me di cuenta y yo no le besé las suyas, ¿no? Entonces, no sabemos en este mundo por dónde el Señor nos va a venir a visitar y cómo se regocija con sus hijos y sus criaturas, y a ninguna persona podemos despreciar por ser diferente, por expresarse tal vez no como nosotros lo haríamos, o pensamos que pues porque está enferma de su mente o sabe Dios o está deprimida, Dios no está con ella. No es cierto. Dios está con cada uno de sus hijos y nos sorprenderíamos de las maravillas que obra en sus mendigos, en los que duermen en la calle, en las personas que han perdido aparentemente la razón. ¿Cómo no va a estar si por todos ellos Él ha dado su preciosísima sangre y se entrega? Hoy día un padre que quiero mucho dijo, ¿no? La Eucaristía, Jesús nos invita a tomar y a comer, no a mirar. Incluso a Judas le dijo, toma y come, cuando instituyó la Eucaristía. Sí, es un misterio la vida, pero a través de los santos todos los caminos se hacen llanos y así nosotros nos dejamos guiar por ellos y los escogemos como nuestros amigos o ellos nos escogen a nosotros. Seamos recíprocos en esa escogida que han tenido y esa delicadeza de escogernos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión para no hacer tan largo este videíto? Les animo a reconocer la belleza de esta rosa que se hizo pobre para los pobres, que le respondió a Jesús cuando le dijo, Rosa de mi corazón, sé mi esposa como te lo dice a ti, a mí, a su iglesia entera. Ella le dijo que sí. Uno de sus hermanos le trajo un anillo, ¿no? Y bueno, en este año jubilar que el Papa Francisco ha decretado antes de pasar a los brazos del Padre, una de las basílicas que se dice para visitar es justamente la Basílica de Santa Rosa.
para recibir todas las gracias de Jesús que Él quiere regalarnos por su intermedio, de modo que las huellas de nuestros pecados pasados y perdonados desaparezcan todos por la asistencia, en este caso de esta santa, que como buena amiga nos va a ayudar a amar a Jesús y a nuestros semejantes con la inocencia, la ternura, la bondad de su corazón puro y limpio y hermoso. Y entonces, como Jesús prometió en el Evangelio, mucho se le perdona al que mucho ama. Y esa es nuestra Santa Rosita. Entonces, yo les animo a buscar, cualquier otra referencia que ustedes quieran, como a José Antonio del Busto, que ha escrito tan hermosamente de Santa Rosita, diciendo incluso que decía él, ¿no? Ni Roma, dice, para ser más concreta, él dice, solamente en Jerusalén, Roma y Lima pueden jactarse de tener tantos santos viviendo al mismo tiempo en una misma ciudad. Toribio de Mogrovejo, en 1538 a 1606. Isabel Flores de Oliva, Rosa de Lima de Santa María, 1586 a 1617. Martín de Porres, 1579 a 1839. Juan Macías, 1585 a 1645. Y Francisco Solano, 1549 a 1610. Sin contar los aspirantes a santos, dice él, ¿no? Que sumados pasan la docena. Entonces, él también nos menciona a Leonardo Hansen, si pueden verlo, que fue uno de los primeros agiógrafos de Santa Rosita, y él es el que también nos recomienda a Rosa Carrasco. Es un libro que yo quería tener desde hace mucho tiempo y no lo logré porque ahí, logré otro, donde salen los vestiditos que Santa Rosita hacía. Santa Rosita hacía como especie de buque espiritual, vestiditos a San José, al Niñito Jesús, a la Virgencita María, y todos eran con acciones espirituales que ella le ofrecía, rosarios, vía crucis, penitencias, sacrificios, ayunos, ofrendas, entregas, y la penitencia mayor, ¿no? De siempre estar alegre, de siempre estar perdonando, de recibir las ofensas como una caricia de Dios, de entregar el corazón sin ninguna limitación, de obedecer a Dios en todo, de acoger su palabra y tratar de corresponderle aunque no entendamos lo que nos pide, pero tener una docilidad y una buena disposición hacia Él siempre, y de cantar y proclamar sus alabanzas. Es el camino de la humildad. Como hoy día el padre Gerardo Aste también nos decía muy bonito en su homilía, yo a veces me escucho varias para seguir creciendo, decía, la humildad, el otro nombre o sinónimo es la libertad de espíritu, por la que le permitimos a Dios obrar en nosotros sin ningún límite. Y ese fue el caso de Santa Rosa de Lima. Ayer hemos trabajado eso en el Evangelio según la liturgia, y el día de hoy también con el banquete, donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ocupa el último lugar. Rosita de Santa María, Rosita de Lima, fue esa persona hermosa que siempre se abnegó, se puso detrás. ¿Pero para qué? Para que Jesús brille, y brilló hermosamente en su corazón. Y por eso en las flores y rosales que llegaron a Lima justo en su época, en la época que ella estuvo aquí, en vida, históricamente, son una señal de que realmente su vida le fue muy hermosa y grata al Señor, y Rosita estaba enamorada de Jesús. Y tú y yo, hombre, mujer, niño, en la medida que nos enamoramos de Jesús, es la única forma como vamos a lograr
agradarle y servirle de verdad, porque el amor no es una obligación, ni tampoco se compra ni se vende porque sería despreciable. El amor solamente se da así, y a través de ese enamoramiento, donde el Señor es exclusivo y por ser exclusivo, ninguna persona queda excluida de nuestro corazón y cada persona con la que nos encontramos nos ensancha el corazón para seguir amando y ya no hay límites y ese corazón cada día crece más hasta asemejarse al de Jesús en el que cabemos todos para gloria de su nombre. Entonces, también menciona José Antonio del Busto a Antonio de Lorea, otra vida y que recibió mucha información de un doctor del Castillo, que tenía fama de profeta en Lima en el siglo XVII, por si acaso. Entonces yo les digo, busquen ustedes información de ella, no tengan miedo. Nada, ninguna vida es despreciable para Dios. Toda vida nuestra es un misterio de su amor. Y toda vida nuestra, en la medida que cooperamos con su gracia, refleja la luz brillante del amor de Dios entre nosotros, que no se cansa de mostrarse de mil maneras para que estemos siempre viviendo a plenitud esa vida que nos ha dado y haciendo felices unos a otros como hermanos, viviendo con dignidad como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué tal si le pedimos a Rosita que por favor nos ayude con la paz del mundo, la paz del corazón, la paz de nuestras naciones? Nuestro país fue amenazado un poquito por Colombia, así como quien no quiere la cosa, pero justo el lugar, la isla se llama Santa Rosa y la amenaza llegó en agosto y hay un milagro que ella hizo con los piratas que venían para invadir la ciudad y por eso se la representa. Si ustedes van al santuario, hay una imagen grande de ella con un ancla de oro, porque esa ancla es la cruz de Cristo. Con el Santísimo Sacramento, ella salió y ofreció muchos sacrificios para que no invadieran y se retiraron. Los piratas que venían a saquear Lima y a hacer desmanes se retiraron. Entonces, yo me alegro porque también no se trata de fronteras ni de límites, se trata de respeto y se trata de no a la guerra, no a las armas, desarme total como el Papa León nos acaba de recordar en el Ángelus del día de hoy y nos ha vuelto a mencionar el valor de la humildad como sinónimo de libertad interior para que Dios actúe en nuestras vidas y vivamos como verdaderos hijos suyos y hermanos en Jesús. Un abrazo de paz de todo mi cariño y gloria a ti, rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella que la flor de Jericó. Y busquen sus poemitas que están llenos de ternura y sus escritos y sus luchas, en sus luchas, y la última, la señora Rosa Carrasco, la doctora, que ha hecho su librito, no lo he conseguido, pero seguro van a editar por ahí otro, o ya lo estarán editando y no me he enterado. Pues busquemos información, no para ser eruditos, sino para valorar a los amigos que Dios nos regala. En este tiempo, a Santa Rosa de Lima. Un abrazo en el corazón inmaculado de María y el corazón lleno de gratitud a Dios por habernos regalado a Santa Rosa de Lima, Rosa de Santa María. Dios los bendiga y nos guarde en su amor. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.